Hola, buenas tardes. Soy Matilde. Me dedico al tratamiento del agua de forma sostenible desde hace más de 30 años y hoy voy a aprovechar el espacio que nos brinda Biocultura en su formato digital para compartir con vosotros parte de estos conocimientos, intentar ayudaros en la selección de sistemas para mejorar el agua o para poder beber, acondicionar el agua de vuestro grifo para poder beberla. Em, Vamos a comenzar ya y lo primero que, lo primero que necesito es saber qué quiero solucionar o qué problema tengo. Entonces, una vez identificado el problema o en qué quiero mejorar el agua o mi agua, eh, los tratamientos van a depender si se aplican para uso doméstico, digamos que sería para beber o cocinar, proteger los electrodomésticos, o bien porque hay alergias e intolerancias en alguno de los habitantes de la casa, o realmente problemas importantes como son las intolerancias químicas múltiples. Otra de las, otro de los factores que determina mucho el tratamiento es si vamos a trabajar a nivel industrial, pues dependiendo del tipo de industria donde se va a hacer el tratamiento, se van a seleccionar los equipos específicos para ello, sea para un horno de pan, para digamos, un laboratorio de cosmética, producción de alimentos, restauración, escuelas, oficinas. Eso va a determinar también el enfoque que vamos a aplicar para la selección de nuestro tratamiento. Otro de los sectores donde el agua es una gran protagonista es en la agricultura, donde también dependerá si estamos hablando de grandes extensiones de cultivos o huertos pequeños. Para finalmente tratar o comentar un poco cómo resolvemos el tratamiento natural del agua, el tema de la escasez del agua, que es algo que ya lo tenemos, es un problema que ya tenemos delante, somos muchos en el planeta y aunque el recurso es abundante, eh, muchas veces es difícil de encontrar o hay zonas o situaciones en que nos cuesta encontrarlo y sobre todo encontrarlo en condiciones. Una vez que tenemos, digamos, la aplicación o identificamos el problema que queremos resolver, un punto muy importante es conocer la identidad de nuestra agua. Es decir, ¿qué tiene nuestra agua? Eh, ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es su identidad? Si nuestra agua es de suministro público, eh, los ayuntamientos o la empresa suministradora de agua tiene la obligación por ley de enseñarnos los resultados de unas analíticas que ellos ya hacen de forma habitual por legislación también. O sea, dependiendo de la población, del número de habitantes de cada población, se determina la periodicidad con que se hacen esas analíticas. Por ejemplo, en ciudades muy grandes las analíticas son mensuales, en ciudades pequeñas pueden ser anuales, ¿vale? Entonces, en el caso del suministro público vamos a solicitar o a la empresa proveedora o al ayuntamiento la última analítica química completa que hayan realizado de nuestra agua. Es obligación por ley que este resultado nos lo entreguen. Muchas veces es fácil conseguirla, pero tengo que decirles que hay veces en que es una odisea conseguir las analíticas, a pesar de que sus resultados deben ser públicos y así lo determina la legislación. Hay ayuntamientos o hay empresas suministradoras de agua o las potabilizadoras de agua que cuelgan los resultados en sus webs, por lo cual buscar el resultado primero en Internet, en la empresa suministradora, y si no lo encontráis allí, pues tenéis que o bien solicitarlo por escrito o contactar con alguno de estos organismos y solicitarla. Si el agua es de pozo o manantial, de río o de alguna acequia de riego, entonces habrá que solicitar una analítica a algún laboratorio privado. Hay que hacer un análisis para conocer qué tiene esa agua. O sea, no se puede acondicionar un agua si no sabemos lo que tiene. ¿Vale? No existe eso de que venga una persona a nuestra casa y nos quiera vender un filtro sin preguntarnos o sin decirnos
tu agua tiene esto, o la composición de tu agua está contaminada con esto, o no está contaminada. Es como cuando vamos al médico, o sea, no entramos por la puerta y nos dan la pastilla directamente. Se supone que nos deben preguntar qué nos pasa y si no está claro lo que nos pasa, pues habrá que hacer analíticas. Pues esto es igual. Entonces, el análisis que se encarga es un microbiológico básico o un químico básico. Esto nos podéis consultar en caso de que realmente tengáis un pozo o vuestra agua no sea de suministro público. Podemos indicaros qué tipo de químico básico hay que realizar, para qué tipo de parámetros hay que solicitar. Una vez tengamos, digamos, la analítica, imaginémonos que la analítica nos la ha entregado pues, la empresa suministradora. Aquí hemos puesto dos ejemplos de dos empresas que justamente no son fáciles, nos da mucho trabajo conseguir las analíticas, pero bueno, las hemos puesto como una es de Madrid, es el canal de Isabel II, que es insoportable solicitar las analíticas a ellos, y otra es Aqualia, que depende de dónde se les pida la analítica, la entregan de forma más o menos sencilla. Bueno, leer e interpretar una analítica no es difícil porque está la columna donde indica el parámetro que vamos a leer, la columna de los resultados, que normalmente pone valor con las unidades, y luego está la columna donde nos indica el límite máximo aceptado por legislación. Vale. Entonces, comparamos cómo está, por ejemplo, vamos a ver un parámetro que nos pueda indicar, bueno, aquí no lo veremos, pero por ejemplo en esta segunda que tenemos hierro, pues aquí el hierro en esta analítica está en menos de 30 microgramos por litro, siendo el límite máximo aceptado por legislación 200. Pues evidentemente podemos decir que no tiene prácticamente no tiene hierro, porque este menos de 30 microgramos probablemente sea porque el método que utiliza para el diagnóstico no detecte por debajo de 30. ¿Vale? Nos preocuparíamos si aquí este parámetro de hierro estuviera arriba de 100. ¿Vale? Entonces podríamos preocuparnos. 150, entonces lo miraríamos de otra manera. Un parámetro interesante, este que pone aquí, es el índice de Langelier. Este nos indica si el agua es incrustante o corrosiva. Si el valor que pone aquí es negativo, estamos hablando de un agua corrosiva, es decir, que no es dura, no tiene capacidad de adherirse, de incrustarse en los electrodomésticos o en las tuberías. En este caso estamos ante un agua corrosiva, que más bien el efecto es el contrario, más bien oxida o corroe las tuberías. ¿Vale? Bueno, sigamos a la siguiente, donde aquí hemos marcado los parámetros que recomendamos mirar en todas las analíticas, si no queremos leerla entera, porque una analítica completa tiene más o menos, al menos 3 páginas. O sea, si solicitáis la analítica química completa y os dan una sola página, no es la analítica química completa. Entonces la reclamáis, porque los datos que dan en una sola página no son suficientes para interpretar qué sucede con nuestra agua. Entonces, en esta analítica tenemos, o sea, las analíticas en general, vamos a mirar los nitratos, cómo están, el cloro libre, el cloro combinado también, el cloro en general, los cloruros, por ejemplo, en toda la zona mediterránea, normalmente cloruros y sodio están elevados porque el agua está salinizada. Entonces, son 2 parámetros que miramos con detenimiento. Los sulfatos también es un parámetro que nos está subiendo últimamente. La dureza del agua nos indica también, nos habla de nuestra agua, de cómo es, de si tenemos que proteger electrodomésticos y tuberías o no. El fluoruro, que específicamente lo miramos sobre todo en la zona del norte del País Vasco, que es donde es la única zona donde están agregando de forma artificial el flúor. ¿Vale? En el resto de España no se agrega flúor al agua. Se agrega en el País Vasco y en determinadas poblaciones del País Vasco, no en todos lados. El arsénico también lo miramos, aunque debo de reconocer que nunca hemos encontrado arsénico elevado o
Solo lo hemos encontrado en algunas urbanizaciones de Madrid, que sabemos específicamente cuáles son y por dónde son. Mercurio, a veces también hacemos una doble verificación, es decir, si sospechamos o pensamos que a lo mejor es una zona donde puede haber una intromisión de mercurio, hacemos nosotros una analítica privada de mercurio y comparamos. Tengo que deciros que todas las veces que hemos hecho esta analítica de verificación, hemos encontrado el valor que hemos conseguido es igual o muy similar al que nos entregan en las analíticas oficiales. Los trialometanos es un parámetro que es un compuesto derivado de la adición de cloro en las potabilizadoras. Es decir, se forma con el contacto del cloro con los minerales que lleva el agua. Es un parámetro indeseable de alta toxicidad, por lo cual siempre hay que quitarlo. Entonces, aunque a veces bebemos agua del grifo porque sabe bien y porque nos hemos acostumbrado al sabor del agua del grifo, os recomiendo que siempre quites el cloro del agua del grifo. O sea, el cloro es como el envase del arroz. O sea, cuando vamos a cocinar arroz, quitamos el envase. Pues esto es igual. Es importante que el agua en su transporte por las tuberías lleve cloro para que no pueda haber crecimientos microbiológicos, pero cuando llega a casa hay que quitarla, porque estos trialometanos realmente son perjudiciales para la salud. Pues muy bien, ya sabemos qué ingredientes tiene nuestra agua. Entonces, conociendo los ingredientes, la composición de nuestra agua y para qué la necesitamos, podemos seleccionar sin ninguna duda qué sistema o qué filtro necesitamos para tener un agua saludable en caso de que necesitemos beberla o cocinar con ella, o bien qué sistemas debemos utilizar para aquellos problemas que está causando el agua en su recorrido por la vivienda o por la industria, oficinas o escuelas. Aquí tenemos un esquema general de los tratamientos, digamos, desde que el agua entra en la vivienda hasta que sale. Esto lo llamamos el tratamiento integral del agua y es una de nuestras especialidades. Entonces, ya hemos visto cómo conocemos la composición de un agua de manantial o de pozo, que haremos la analítica en un laboratorio, o bien si viene de contador, pues tenemos la analítica que nos ha suministrado el ayuntamiento. Entonces, la primera etapa siempre en los sistemas de filtración es la de retener partículas en suspensión, que aunque no lo veamos o no lo parezca, siempre hay tierra en el agua. Entonces, nuestra analítica nos dirá si el nivel de tierra, o sea, el nivel de turbidez o el nivel de partículas en suspensión que hay en el agua. De acuerdo a eso, a ese resultado, a ese ingrediente que tenemos ahí, podemos utilizar filtros más o menos sencillos. Este es un filtro sencillo que no utiliza cartuchos, siempre que podamos evitar los mantenimientos con cambios de cartuchos, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, estos dos equipos que tenemos aquí son la primera etapa de filtración para lo que son partículas en suspensión, barro, tierra, escamitas, piedrecillas. Este primero es un filtro autolimpiable que no utiliza cartuchos, se limpia girando el cuerpo del equipo y es un filtro habitual que se coloca en las viviendas, que nos protege todo el resto de la instalación. ¿Vale? Este, en cambio, es un filtro un poco más sofisticado que se utiliza cuando el nivel de turbidez es alto, que normalmente no es el caso de las viviendas con agua de suministro público, sino más bien con aguas pues, de pozos o de manantiales o de otros orígenes. Es un filtro autolimpiable también y es automático. Se utiliza cuando hay un alto nivel de turbidez. El mismo esquema de filtro con autolimpieza automática se utiliza para retención de otros compuestos contaminantes, como puede ser hierro, como puede ser arsénico, puede ser aluminio, en fin, otros contaminantes, pues se rellena con medios filtrantes, que ya lo veremos un poquito más adelante.
Luego de la turbidez, si nuestra agua requiere un tratamiento específico para la cal, porque son aguas duras, entonces aplicaremos un tratamiento para el tema de la dureza del agua. Aquí quería comentaros que la dureza del agua o el agua con una alta presencia de carbonato cálcico es perjudicial para todo aquello metálico que tocas, dígase tuberías, electrodomésticos, griferías, pero no es perjudicial para el organismo. Entonces, eso acordaros porque solo se debe poner un equipo para tratar el tema de la cal si realmente la cal está generando un problema en casa. O sea, si nos está rompiendo la lavadora cada 2 años, si nos está rompiendo o sea, si nos está estropeando el calentador y tenemos que cambiarlo anualmente. O sea, cuando de verdad la cal se convierte en un problema y con peso económico también. Entonces, en ese caso sí que es recomendable hacer un tratamiento para la cal. Normalmente a nivel de vivienda familiar, incluso hay industrias que también lo pueden aplicar, tenemos un equipo que no utiliza sal, que es muy respetuoso con el medio ambiente, mejora mucho la calidad del agua, incluso porque reduce el cloro residual de toda la vivienda. Es un equipo muy sencillo, relativamente económico y es eterno, no tiene recambios. Muchas veces se puede utilizar este equipo. Solo recurrimos a los descalcificadores que utilizan sal cuando la dureza del agua es superior a 40 o 50 grados franceses y cuando esa agua circula por una industria donde se trabaja con agua caliente o con autoclaves, que en este caso sería peligroso que el agua tuviera minerales o partículas incrustantes en ella. Entonces, cuidado con los descalcificadores de sal, se llaman descalcificadores de intercambio iónico, son equipos bastante odiosos que salinizan el medio ambiente, que tienen averías, que tienen un mantenimiento engorroso y son caros. Entonces, cuidado con la cal, solo la trataremos si de verdad es un problema en la casa. Una vez que, después del tratamiento, digamos, de estos primeros tratamientos, que son generales, entramos ya en los tratamientos más específicos. Disculpadme aquí, no he nombrado, si estamos hablando de un agua de pozo, nosotros, o de manantial o de fuente que no sea suministro público, la desinfección microbiológica la hacemos siempre con luz ultravioleta. No utilizamos cloro. Los equipos de desinfección por luz ultravioleta son totalmente inocuos, es una lámpara fluorescente, el agua pasa y, digamos, instantáneamente todo aquello que son virus y bacterias queda, digamos, estéril, no se puede reproducir y sin embargo no deja ningún tipo de residuo ni altera tampoco la estructura del agua. Entramos en la vivienda y entonces vamos al tratamiento final del agua de boca. Siempre en el punto de boca los tratamientos que hacemos son mucho más finos, mucho más puros, el orificio de filtración es mucho más pequeño, porque hacemos una purificación evidentemente más profunda. Aquí quería comentaros que justamente como hacemos una purificación tan fina, no podríamos poner este filtro tan fino a la entrada de la vivienda, porque colapsaríamos el sistema en un día. Es decir, en una tubería que pasan miles de litros, no podemos hacerla pasar por un colador de una micra porque el barro, la tierra, en fin, las impurezas de la entrada colapsarían este equipo, eso, en horas. Con esto me refiero también a que los equipos, es difícil poner un equipo a la entrada de la vivienda que sirva para todo, incluyendo el tema del agua de boca. No digo que no se pueda poner. Por ejemplo, este equipo que hay aquí, si lo rellenamos con carbón, según la analítica que tengamos en casa, del agua de la casa o de la vivienda o de la industria, podría servir a la entrada de la vivienda. Pero cuidado con lo que ponemos a la entrada, que muchas veces nos comentan que son filtros que tratan todo, la cal, los contaminantes, tal, y que sirve también para el agua de boca. Cuidado ahí, porque normalmente son filtraciones incompletas, no tan
no tan finas como nos gustaría dejar el agua del punto de boca, de beber y cocinar. Tenemos el agua de beber y cocinar entonces preparada. Otro punto importante en la vivienda sería la ducha. Siempre recomendamos quitar el cloro de la ducha. Y aquí, bueno, dependiendo otra vez de la analítica y de la, digamos, de los hábitos de la casa, podemos poner un simple y sencillo filtro de ducha que nos va a quitar y nos va a acondicionar el agua en el punto donde hay contacto con el cuerpo. En los filtros de boca siempre nosotros terminamos el tratamiento con un proceso de reestructuración del agua, pero es algo que lo hacemos de forma natural, sencilla y económica también. No es algo complejo y sin embargo nos permite disponer de un agua pues, más saludable. Saliendo de la casa ya, en caso de que nos encontremos en una situación de que no hay recogida de aguas sanitarias públicas, entonces pues nosotros también hacemos los tratamientos de las aguas residuales, tanto secundarias como terciarias. Y aquí quería comentarles que después de tantos años de trabajar con el agua, tanto dentro como fuera de las instalaciones, nosotros hemos llegado a la conclusión de que si es a nivel doméstico, no es ni rentable ni sostenible reciclar las aguas grises. Otra cosa es que hablemos de aguas grises y negras, pero no somos partidarios de poner un sistema específicamente para las aguas grises que luego las retornamos dentro de la vivienda. Este sistema, o sea, primero, la cantidad en litros de aguas grises que se genera en una vivienda doméstica no es muy elevada, mientras que el coste del sistema de recirculación, de purificación y recirculación de las aguas grises es muy elevado, por lo cual no salen las cuentas. Y también tenemos que considerar que el resultado de esas aguas grises que hemos reingresado en la vivienda para las cisternas, por ejemplo, no es bueno. Siempre, en general, las aguas huelen y la gente que conocemos que tienen estos sistemas de reciclado de aguas grises no suelen estar contentas. Por lo cual, si reciclamos las aguas residuales, siempre lo hacemos terciarias y secundarias, juntas. Entonces, podemos acabar la oxidación o la purificación de esas aguas residuales, ya sea con una balsa biológica de depuración a través de plantas, o bien pues ponemos una fosa de oxidación total, o hacemos una zanja de filtración y la utilizamos para riego. ¿Vale? Pero siempre utilizamos, o sea, no separamos aguas grises de negras. Todo y que, como siempre, no se puede generalizar. Esa es nuestra idea general sobre el tema de aguas grises y negras. Otro tema muy importante dentro de la gestión integral del agua es la recogida de aguas pluviales, o sea, de las aguas de lluvia. Nosotros somos muy partidarios de recoger agua de lluvia, siempre y cuando su aplicación sea viable y económicamente el proyecto permita hacerlos, porque esas aguas se van a aprovechar, porque hay un tejado, hay una superficie de tejado grande, porque la pluviometría de la zona también nos es favorable. Muy bien, pues esto es un poquito la visión general de un esquema digamos, de un recorrido del agua desde su fuente hasta el ingreso y salida de la casa o industria. Quería comentaros que mientras estoy hablando estamos con el chat en vivo, por lo cual cualquier pregunta o consulta que queráis hacer la podéis ir haciendo sin problemas. Tenemos todo el equipo, está todo el equipo conmigo y ellos están pendientes de si hay alguna pregunta o alguna consulta y la contestaremos luego al final. Muy bien, pues cuando comentaba que según la analítica y los contaminantes que hemos encontrado en las aguas, además de los filtros que actúan como coladores con diferentes poros de filtración o agujeritos de filtración, nos valemos o utilizamos mucho medios filtrantes que nos ayudan a retener algunos contaminantes un poco más complicados.
El carbón es nuestro mejor aliado en la filtración del agua. Es un elemento que tiene la capacidad única de adsorción, con D, adsorción. En cuanto el cloro lo toca, se queda pegado como un imán. Como veis en la animación aquí, en este dibujito, así hace. O sea, el cloro, los derivados del cloro, trialometanos, herbicidas, pesticidas, restos medicamentosos, todo lo que es químico orgánico se queda pegado en el carbón. Es un gran elemento, un gran ayudante en los procesos de filtración. Cuando tenemos otro tipo de contaminaciones, a veces utilizamos resinas que nos ayudan a retener también. El KDF es un medio similar al carbón, o sea, con una emisión muy similar al carbón, con un agregado que también retiene metales pesados, y puede trabajar con agua caliente, cosa que el carbón no lo puede hacer. O sea, no se recomienda trabajar con agua, o sea, filtrar agua caliente con carbón porque puede dar lugar a crecimientos microbiológicos, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos con agua caliente, trabajamos con el medio filtrante KDF. Por ejemplo, la arena, el sílex nos ayuda a retener partículas y normalmente lo combinamos con otros medios filtrantes como puede ser la antracita o incluso carbón, sílex y antracita. El vidrio reciclado también nos ayuda a retener partículas, se utiliza mucho en la filtración, en los sistemas de filtración de las piscinas. Cerámicas especializadas, pirolusitas, son medios filtrantes para retener contaminantes específicos, como pueden ser hierro, en fin, etc. Quería comentaros que a la hora de seleccionar un filtro para la vivienda, siempre fijaros que el filtro no tenga ningún producto químico que pase al agua. Esto que estáis viendo ahora son filtros que se utilizan para filtros de fosfatos, fosfatos, silifos, en fin, tienen diferentes nombres. El principio activo es el fosfato. El fosfato disgrega la molécula de carbonato cálcico, pues, con el cual se utiliza para lavadoras o para para tratar o acondicionar el agua con alto poder incrustante. El fosfato pasa al agua de la casa, pasa al agua de beber y cocinar, y pasa al medio ambiente, con todo lo perjudicial que es el fosfato para el medio ambiente. Fijaros bien de evitar cualquier filtro que introduzca un componente químico al agua que antes no tenía. ¿Vale? Se trata de quitar, no de poner nada al agua. Todos los medios filtrantes que hemos visto en la anterior diapositiva, ninguno de ellos pasa al agua, simplemente los utilizamos como atrapadores, pero no pasan al agua de beber. Y otra cosa que también quería comentaros que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar el sistema de filtración, en este caso, por ejemplo, para el tema de beber y cocinar, cuanto más pequeño es el filtro, más intenso o digamos, frecuentes son los mantenimientos, por lo cual posiblemente la inversión en el filtro sea pequeña, pero los mantenimientos van a ser muy frecuentes y evidentemente el coste total al año será alto. Vale, tenerlo en cuenta siempre que elijáis un sistema, el tamaño y los litros que se pueden filtrar con cada uno de los cartuchos antes de hacer el mantenimiento. Si ya vamos a los tratamientos, hemos visto un poco los tratamientos generales de la vivienda y ahora pasamos a los tratamientos específicos en el punto de boca, de beber y cocinar. Una cosa curiosa que no sé si conoceréis es que cuando cocinamos con el agua del grifo, todos los compuestos que tiene el agua del grifo al cocinar se concentran. ¿Vale? Entonces, los trialometanos, o sea, el cloro y sus derivados, cuando cocinamos se concentran. Si hay nitratos en el agua, al cocinar se concentran. O sea, aunque no sintamos el sabor porque está, digamos, disfrazado con el sabor de los alimentos,
estamos concentrando todas las presencias de compuestos químicos con potencial tóxico. O sea que es peor cocinar con agua del grifo que beberla. Dicho esto, para filtrar otra vez, para acondicionar y convertir el agua de nuestro grifo en agua saludable, nos basaremos siempre en la composición de nuestra agua. Entonces, sabiendo la población donde vivís, nosotros disponemos de todas las analíticas o de casi todas las analíticas de muchas poblaciones. Sabemos exactamente qué sistema se necesita en las diversas poblaciones. Por ejemplo, este filtro que tenemos aquí en el medio es un filtro sencillo y relativamente económico que nos permite acondicionar aguas como las de la zona de Madrid, la zona de Girona, o sea, aguas donde, donde no hay grandes contaminaciones por nitratos o el agua está salinizada. Es un equipo muy eficiente y funciona muy bien dependiendo de nuestra analítica. Si pasamos a zonas donde hay altas contaminaciones por nitratos o el agua está salinizada, como puede ser, digamos, la costa mediterránea al sur, en fin, algunas poblaciones específicas donde hay sulfatos altos, por ejemplo, entonces sí que tenemos que pasar a este sistema de filtración que se llama ósmosis, que no es que sea un demonio, porque digamos que últimamente se ha demonizado mucho la ósmosis. Es un sistema de filtración como cualquier otro, que se debe utilizar solo cuando es necesario, eso sí. Estos dos sistemas que estoy hablando ahora son sistemas que se instalan debajo del fregadero, mientras que otros sistemas se instalan, digamos, son de sencilla instalación, se instalan sobre la encimera de la cocina y son muy fáciles de utilizar. Cada uno de los sistemas tiene una función diferente y se seleccionará dependiendo de los componentes que tenga nuestra agua. Respecto a la ósmosis, quería deciros que a pesar de su mala prensa, es un equipo de filtración como cualquier otro. Y si es necesario utilizarlo porque nuestra agua así lo demanda, siempre será más ecológico y sostenible que comprar agua de botella. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta. Como vimos en la diapositiva general del tratamiento integral, otro punto importante a tratar dentro de una vivienda es donde hay contacto con el cuerpo, sería la ducha. Existen filtros, disponemos nosotros de un filtro muy sencillo, es universal, trabaja con KDF, ese medio filtrante que hemos hablado antes, y como siempre nos gusta reestructurar el agua a nivel molecular, tanto en los filtros de boca como en el de ducha también, otro de los componentes de este filtro es el cuarzo. El cuarzo es un gran reestructurador del agua a nivel molecular, es un gran dador de electrones, nos ayuda mucho en la reestructuración del agua. Quería comentaros también que existe este tipo de teléfonos de ducha que veréis que tienen como bolitas en el mango. Estos son bolitas de cerámica especializada que reestructuran el agua a nivel molecular, por lo cual nos sentimos el agua como más ligera y suave, pero no retenemos producto químico con este filtro. O sea, es como un complemento, digamos, que en caso de que os interese o lo tengáis, sería como completarlo con un filtro que realmente retire el producto químico. O sea, porque el contacto del cloro o los trialometanos con la piel, con el cabello, si es con la piel, puede producir rojeces, picores, eczemas. Los trialometanos son muy irritativos, entonces, bueno, siempre aconsejamos quitar el cloro del agua de la ducha. Se nota mucho en la piel, se nota mucho en el cabello. Y ya nos acercamos a la parte final, que quería también hacer un poco de hincapié. Cuando trabajamos con casas o industrias donde no hay suministro de agua público, siempre preferimos, si no hay un pozo ya hecho, siempre preferimos antes de hacer un sondeo, estudiar a fondo la posibilidad de utilizar el agua de lluvia. El agua de lluvia es un agua de primera calidad, prácticamente no hace falta ningún tratamiento
y nosotros la utilizamos para todas las aplicaciones del agua, para beber, para cocinar, para sanitarios, o sea, somos igual, estamos especializados en la potabilización del agua de lluvia en el uso doméstico o industrial. Evidentemente, todas las, digamos, todos los tratamientos estos se determinan y se eligen una vez hecho un estudio de toda la situación y de todas lo que hemos hablado anteriormente. Cuál es la situación de la vivienda, la pluviometría, la necesidad de la vivienda o industria, los litros que se van a necesitar, y de acuerdo a eso se determina el tipo de tratamiento. Incluso a veces, para que lo tengáis en cuenta, si hay también un pozo y la analítica del pozo no ha sido buena, echamos una línea, se puede hacer una línea directa de lluvia al agua de boca de la cocina, de beber y cocinar, se hace una línea específica de lluvia para esa aplicación y se acondiciona el agua del pozo para el tratamiento, digamos, para lo que son aguas sanitarias, duchas, cisternas y resto de la vivienda. Estamos muy especializados en la gestión integral de este tipo de situaciones, donde no hay una fuente segura de agua y tenemos que buscarla o estudiar cómo creamos o sacamos agua en un sitio donde no la hay. Bueno, quería comentaros ya finalizando la exposición que no existe el mejor filtro de agua, no hay un filtro que sea el mejor. Existen filtros o sistemas adecuados según la composición de nuestra agua y nuestras necesidades. ¿Vale? Esto tenerlo siempre en cuenta y solo buscar un tratamiento cuando bien hay un problema o cuando decidís que queréis beber agua del grifo acondicionada y saludable. Bueno, eso es todo de momento. Estamos a vuestra disposición en el chat, también podemos hacer conferencias en vivo y vamos ahora a contestar todas las consultas o preguntas que nos queráis hacer, en las cuales sí me gustaría extenderme un poco más, ya que podemos personalizarlas. Gracias y espero que la información que os he compartido os sea de utilidad. Hasta luego.